¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Hoy vamos a crear o a realizar una reseña del Google Pixel 3 XL. ¿Por qué digo una reseña? Porque, como ya sabéis muchos, este terminal lo tengo analizado, el Google Pixel 3 original, por así decirlo. Así que como comparten absolutamente todas las características, incluido diseño, solo voy a centrarme en las partes diferenciales, pues para que podáis vosotros hacer la comparativa y luego pues daré mi opinión al respecto. Así que vamos con el vídeo. Para empezar estamos hablando de un teléfono más grande, un teléfono que mide 158 de largo por 76,7 de ancho en un grosor de 7,9 milímetros y un peso de 184 gramos, es decir, pues pesa 40 gramos más que el Pixel 3, es un pelín más largo, un pelín más ancho y el mismo grosor. ¿Por qué es esto? Pues evidentemente porque este terminal tiene una pantalla más grande. Entonces, pues traducimos, como digo, todo el tamaño relacionado, pues básicamente con la pantalla, ya que pasamos de las 5,5 del Pixel ordinario a una de 6,3, con lo cual, pues la diferencia está ahí. El diseño pues es el mismo. Tenemos el USB tipo C en la parte inferior con el lector de tarjetas abajo. Tenemos subir y bajar volumen y power en una posición que a mí en particular no me gusta porque los terminales, digamos, de otros fabricantes tienen al contrario. Es decir, subir y bajar volumen arriba y el power abajo. Esto no es nada serio ni particular. La única diferencia es que tendremos que adaptarnos a este diseño. A mí en particular, pues como estoy acostumbrado a los terminales que están al revés colocados, pues siempre tengo el problema de que me equivoco y en vez de encenderlo lo que hago es darle volumen abajo. Tenemos en la parte superior pues el micrófono. Y en la parte izquierda no vamos a tener nada. Es un teléfono bastante sencillito. En la parte trasera pues vamos a tener la parte del recubrimiento de goma y por encima tenemos el cristal donde está incrustada la cámara, que también será igual que el Pixel 3, así como el lector de huellas, como digo, que además está en una buena posición, y la parte achuchable del dispositivo, que ya sabéis que lo que hace... Hola, soy tu asistente y... básicamente es tener como asistente a Google si lo apretamos como pasaba en el Pixel 3 ordinario. Es decir, que en cuanto a diseño, lo único que vamos a notar con diferencia al Pixel original es básicamente el ancho. El alto quizás se note menos. Yo teniendo el Pixel 3 como lo tuve en su momento para analizar, sí que he notado que el ancho se me hace bastante ancho, literalmente. Me resulta mucho más cómodo coger el Pixel 3 ordinario, aunque pierda las pulgadas extras, es decir, de 5,5 paso a 6,3 en el XL, pero sí que se nota, como digo, que el tamaño es mayor y a mí, por ejemplo, teniendo el Mate 20 Pro, me resulta más cómodo, siendo más o menos con la misma pantalla, me resulta más cómodo que este, que como digo, me resulta bastante incómodo. Y esto es más o menos la diferencia que tenemos con respecto al diseño. Antes os decía que la pantalla es el término más diferencial de estos dos dispositivos, porque podemos encontrar esta pantalla con resolución QHD+, es decir, 2560 x 1440, también tecnología OLED, pero cambia la densidad de píxeles, que en este caso es 522 píxeles por pulgada, así como el aspect ratio 18,5 novenos. Aparte del tamaño, lo que va a cambiar es que tenemos un notch, como estáis observando aquí. El problema que tiene este notch es que, a mi entender, es más ancho de lo habitual. En vez de ser más largo, lo que estamos viendo es un notch más ancho. Lo han hecho así para que el altavoz que tenemos en la parte superior pues quede mejor o al menos al ser más digamos más grande pues se quepa en este espacio. Entonces por eso lo han hecho así. Yo la verdad es que me parece un notch bastante grande comparado con otros, ya los de tipo agua, por ejemplo, de tipo gota, perdón, tipo agua son los Pokémon.
Y es verdad que en la pantalla se nota que se ve un pelín mejor porque tiene más resolución. Y a mí lo que no me ha gustado, como decía, pues es el notch con diferencia al Pixel 3 normal. Me parece un notch demasiado grande y que no aporta absolutamente nada. Es más, si miramos algunos juegos, algunos clips y demás que estaréis viendo superpuestos, pues vais a observar que en muchos vídeos, en muchos juegos, la parte del notch no está adaptada y se come parte de información de la misma, con lo cual tampoco produce mejoras con respecto al anterior, es decir, que igual no ganamos tantas pulgadas como nos hacen creer en Google. Por eso yo prefiero también el de 5,5 pulgadas, que aunque tiene menos densidad de píxeles porque la resolución es más pequeña, sí que es verdad que la calidad y digamos que el color, la representación del color y demás es exactamente la misma, con lo cual con eso no vamos a tener ningún tipo de problema. Es verdad que si os remitís otra vez al vídeo del Pixel 3, veréis que las opciones del dispositivo en cuanto a este tipo de configuración pues no tiene nada en particular, aparte de la interpretación de colores que no deja más allá a la interpretación como estáis observando aquí. Es decir, que aparte de esto no tiene nada más para configurar como otros dispositivos que tenemos de otros fabricantes con sus capas de personalización. Pues ya os digo, la pantalla se ve exactamente igual, lo único que esta es más grande y tiene el notch que a mí en particular me parece que se desaprovecha en este dispositivo de Google. Así que eso, habéis estado viendo los clips y demás para ver que el notch interfiere. No pondré el sonido porque el sonido es exactamente igual en el Pixel 3 que en este 3XL. La única diferencia pues es básicamente el notch. En cuanto a la interface, solo quería hacer dos apuntes con respecto al análisis que hice sobre el Pixel 3 para ampliar un poco más la información. Este teléfono obviamente está actualizado a la última versión de Android, en este caso Android Pie, Android 9, con el parche de seguridad de febrero que estáis observando que se está instalando. Hay cosas que no me gustan, como por ejemplo la opción de muchas aplicaciones que no tenemos el botón para ir atrás. Google ha configurado los gestos como ellos mismos pues han querido, es decir que no tiene nada que ver por ejemplo con gestos de MUI, de Huawei, de Samsung, es decir que Google utiliza sus propios gestos que no están estandarizados por lo que sea. Cosas que no me gusta de esto, pues por ejemplo para entrar en las aplicaciones, lo que sería el box antiguo, lo que hay que hacer es deslizarlo hacia arriba, pero no siempre funciona así. Y como veis tampoco tenemos botón atrás en ciertas circunstancias. Y si lo hacemos normalmente de forma lenta o no lo hacemos demasiado bien, lo que conseguiremos es deslizar la barra de multitarea. Como veis, siempre está por delante. Es decir, tenemos que pasar por la barra de multitarea para poder acceder al box de aplicaciones en este caso, que no es un box como tal. Entonces sí que es verdad que esta es una opción que a mí en particular me molesta bastante. Primero, la de los gestos no siendo estándar. Segundo, la del botón atrás que no está en todas partes. Y tercero, que estas opciones que yo sepa, no lo he visto, no se pueden cambiar. Es decir, que yo no puedo poner aquí los botones o no puedo ocultar la botonera como pasa en muchos dispositivos y así gano esta parte de pantalla, pero en la mayoría de los sitios veis que no vamos a tener ganancia en la pantalla, sino porque esto se va a quedar aquí y no vamos a poder hacer nada con ello, cosa que como digo a mí no me gusta. Por eso normalmente a los que les gusta este terminal son a personas que estén contentos por así decirlo o que no necesiten más que el sistema puro sin ningún añadido. A mí en particular sí que me gusta más los añadidos que ofrecen otros terminales, como en este caso pues ya he dicho Huawei o Samsung con su software añadido que no es intrusivo pero que tienen un montón de utilidades con el dispositivo. Es como por ejemplo no incorporar el Face ID en un teléfono que prácticamente tiene pues 4 o 5 meses.
tampoco me acuerdo de la fecha de lanzamiento, pero es el último teléfono de Google que cuando ya salió teníamos reconocimiento facial en muchos sistemas Android y sobre todo pues en iPhone. Tampoco pido yo un reconocimiento 3D como el del iPhone o el del Huawei Mate 20 Pro, pero al menos un reconocimiento facial digno, ya que habéis puesto notch, pues al menos que sea un notch que tenga cierta utilidad y que no esté ahí para simplemente el adorno, porque en 2019 que un terminal no tenga un reconocimiento facial, pues es curioso, porque hay teléfonos de gama muy baja y gama de salida que tienen un reconocimiento facial. Basura, pero oye, lo tienen. Por último, hablar del rendimiento. El rendimiento, pues ya sabéis todos cuál es, porque como digo, pues también está en el análisis del Pixel 3, que creo que deberíais verlo antes de ver este, si queréis así una comparativa o ver las diferencias. Lo único que a mí no me gusta, que no destaca, tiene sí el Snapdragon 845 puntero. ¿Qué pasa? Que solo, entre comillas, utiliza 4 GB de RAM. Entonces hay muchos dispositivos de la marca, quitando a Apple, pues Samsung desde el año pasado con el Note 8 por ejemplo tenía ya sus 6 GB de RAM, el Mate 20 Pro que yo tengo sus 6 GB de RAM, hay incluso versiones de 8 GB de algunos dispositivos y este se conserva con 4, es muy conservador con respecto a esto. ¿Es malo? No, una memoria rápida, LPDDR4X, pero aunque no necesite más porque el sistema operativo es muy limpio, sí que es verdad que en este aspecto se queda un poco atrás con sus competidores. No es que sea estrictamente necesario, pero si queremos un terminal quizás que para futuras generaciones de juegos nos funcione perfectamente y sin problemas, pues creo que debería tener 4 gigas, aunque bueno, el consumismo compulsivo nos hace que cambiemos de terminal cada X tiempo, entonces pues oye, igual no nos dura un año, pero hay gente que no lo va a cambiar cada año, entonces pues oye, no creo que por 950 euros hubiera estado mal poner aunque sea 6 gigas de memoria RAM, no creo que eso hubiera considerado ningún tipo de problema para para Google. Entonces, pues oye, al menos curioso es. En cuanto a la batería, pues obviamente son distintas. Tenemos el Pixel 3 ordinario, que tiene una batería de 2915 mAh y este 3XL con 3430. Ambos utilizan un cargador de carga rápida de 18 vatios, carga inalámbrica y bueno, y USB-C para la carga rápida. Podríamos decir que la batería, al tener pues casi 500 miliamperios más, pues duraría más, pero lo cierto es que no, porque también tendremos que tener en cuenta que la pantalla es más grande. Entonces, pues a mí me ha durado pues el día entero prácticamente. Si no lo uso demasiado, porque no lo he usado como teléfono principal, pues sí que es verdad que nos puede durar aproximadamente un día y medio largo si no le damos demasiado uso. O sea que está bastante también bien y se puede aprovechar para el funcionamiento del dispositivo según lo usemos o no. Con respecto a esto, pues digamos que es un empate técnico entre los dos dispositivos. Ya para terminar con esta pequeña reseña o comparativa con su hermano pequeño, os voy a decir que no he hablado de la cámara porque ya sabéis que la cámara la hablé en el Pixel 3 y es exactamente la misma, el mismo hardware, el mismo software y además incluso he ampliado cuando subí en el Pixel 3 una comparativa entre el Huawei Mate 20 Pro y el Pixel 3 y además he subido un vídeo que tenéis por ahí de fotos hechas con este Pixel 3 XL, que básicamente es lo mismo, pero bueno, para ampliar un poco más la información. Para resumir, hablando de este dispositivo en comparación al anterior, al Pixel 3, pues bueno, el diseño me parece un diseño ya un poco anticuado. ¿Por qué? Porque lo llevan usando desde el Pixel 2, entonces es un diseño que no, a mí en particular no me hace ningún tipo de gracia. La pantalla, que a mí en particular sí mejora, tiene más píxeles por pulgada, tiene más resolución, sí, pero ¿a cambio de qué? De tener una pantalla más ancha, una pantalla más larga, un notch que para mí no tiene utilidad y el sobreprecio que eso conlleva, porque la batería además dura más o menos lo mismo. Para mí ha sido un teléfono más incómodo que el Pixel 3, es verdad que la pantalla se agradece, pero si a mí me dan a elegir, yo
directamente cogía el Pixel 3 porque es una pantalla que está muy bien, es una pantalla que no tiene notch ya que aquí es inservible, pero sí que es verdad que, como digo, tienen que arreglar el tema por lo menos Android Stock, el que tiene Android Stock no quiere un launcher aparte del que tiene, entonces tendrían que arreglar el poder seleccionar los gestos y poder seleccionar, por ejemplo, botonera para que se pueda esconder y no se quede siempre aquí ocupando esta parcela de pantalla que al final, pues entre esta parcela de pantalla y esta de aquí arriba son las dos inútiles, es decir que no nos va al final a servir para nada. Por cierto, creo que la ocupación de pantalla de este dispositivo es el 83,5, no sé si era más o menos así, si me equivoco pues me lo corregís. Aparte de eso, pues todo lo demás, como digo, es igual que el Pixel 3. El diseño es el mismo, la cámara en hardware y software es la misma, tanto delante como detrás. Es igual la memoria, que también he dicho, 4 GB se me antoja corto, no por necesidad, sino por la competencia. Se me antoja corto 4 GB y 64. Ya, como sabéis, pues muchos terminales pues empiezan desde 6 y 128, incluso en gamas más bajas, por el precio que este tiene. Entonces, pues son las luces y sombras que yo veo en este dispositivo. Ya os digo que si queréis saber más, podéis poneros en el vídeo del Pixel 3, del análisis, y allí sabréis qué tal funciona en rendimiento, qué tal funciona el software de la cámara y pues la interface, verla más en profundidad, aparte de los errores que yo he apuntado en este vídeo. Así que bueno, espero que os haya gustado esta pequeña comparativa, diferencias del dispositivo y mis impresiones en lo que más o menos me ha gustado. Y bueno, pues eso, compartid, suscribiros, comentad y todas estas cosillas. Espero que os sirva, que os guste. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, chicos y chicas. Adiós.